Una papa fría puede tener mucho más almidón resistente que la misma papa comida caliente. Es la misma papa, pero para tu microbioma se comporta como un alimento diferente. No es un truco de dieta, es bioquímica básica, y es una de las 15 cosas de esta lista que muchas personas comen cada semana sin saber lo que realmente están haciendo dentro de su intestino. Tu microbioma intestinal está trabajando ahora mismo. Ayuda a regular tu sistema inmune, participa en la producción de sustancias relacionadas con el ánimo y controla parte de la inflamación del cuerpo. Sin embargo, la mayoría lo alimenta muy poco. Las bacterias más importantes, las que se asocian con menor inflamación, mejor salud metabólica y una pared intestinal más estable, necesitan una cosa: fibra vegetal fermentable. No suplementos, no polvos milagrosos, compuestos reales de alimentos reales que casi todos podemos conseguir, pero que muchas veces usamos mal. El número 7 de esta lista quizá ya lo tienes en casa. El número 11 puede crecer en tu jardín. Y el número 12, la papa fría, muchos lo arruinan cuando la recalientan de la manera incorrecta. Hoy veremos 15 alimentos prebióticos, cómo funcionan y cómo prepararlos para no desperdiciar lo que los hace valiosos. Antes de llegar a la comida, necesitas entender qué estás alimentando. Tu microbioma intestinal incluye cientos de especies de bacterias, hongos y arqueas. Imagínalo como una selva densa viviendo dentro del intestino grueso. Cuando esa selva está bien nutrida y es diversa, produce compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta. Podríamos llamarlos la moneda interna del intestino: butirato, propionato y acetato. Estas moléculas ayudan a reducir señales inflamatorias, participan en la sensación de saciedad y forman parte de la comunicación entre el intestino y el cerebro. Los prebióticos no son bacterias, son el alimento que comen esas bacterias: fibras vegetales y almidones resistentes que el estómago y el intestino delgado no pueden descomponer. Llegan intactos al colon, donde los microbios los fermentan. De esa fermentación nacen los ácidos grasos de cadena corta. La investigación es bastante clara. Una microbiota más diversa se relaciona con menor inflamación sistémica, mejor sensibilidad a la insulina y una regulación del ánimo más estable. También aumenta la evidencia sobre el eje intestino-cerebro, una vía química directa entre la pared intestinal y el sistema nervioso central. Los 15 alimentos que veremos están ordenados por evidencia y facilidad de acceso, no por sonar exóticos. Probablemente muchos ya han estado en tu cocina. Solo faltaba saber cómo prepararlos para que tus bacterias reciban realmente el beneficio completo cada día. El ajo se ha usado con fines medicinales durante al menos 5000 años. Pero la razón por la que aparece tan arriba en una lista de prebióticos no tiene que ver con su fama antibacteriana. El compuesto clave aquí es el fructo oligosacárido, o FOS. Es un tipo específico de fibra fermentable concentrada en la pulpa del ajo. Tu estómago no lo rompe. Llega casi intacto al intestino grueso, donde especies como Bifidobacterium y Lactobacillus lo aprovechan como alimento. Estudios clínicos sobre la suplementación con FOS muestran un aumento selectivo de bacterias beneficiosas, especialmente del género Bifidobacterium, después de unas 2 semanas de consumo constante. El cambio puede medirse. Lo interesante es que no necesitas enormes cantidades. 1 o 2 dientes de ajo crudo al día ya pueden aportar una contribución significativa de FOS. Crudo importa. Cocinarlo durante mucho tiempo degrada parte de ese contenido. Un salteado rápido, menos de 4 minutos a fuego medio, conserva la mayor parte. Machácalo antes de cocinarlo para activar la alicina y déjalo reposar 10 minutos antes de aplicar calor. Una advertencia importante: si tomas anticoagulantes o medicación antiplaquetaria, habla con tu médico antes de aumentar mucho el ajo crudo. Su efecto sobre las plaquetas es real. Para los demás, es uno de los prebióticos más baratos para poner en tu plato. La alcachofa de Jerusalén, también llamada sunchoque o tupinambo, es la joya escondida de esta lista. No está relacionada con la alcachofa común, y tampoco viene de Jerusalén, pero contiene una de las concentraciones más altas de inulina entre los alimentos que se consumen de forma habitual. Los análisis publicados sitúan su contenido alrededor de 14 a 19 gramos de inulina por cada 100 gramos de tubérculo crudo, según la variedad y el momento de la cosecha. La inulina es la fibra prebiótica que muchos suplementos comerciales intentan imitar. Es una cadena larga de moléculas de fructosa que llega intacta al colon
y alimenta de manera especial a Bifidobacterium. Los estudios sugieren que una ingesta constante de inulina puede aumentar de forma medible la abundancia de Bifidobacterium en unos 14 días. Pero aquí viene la advertencia práctica. Si nunca has comido sunchoks, empieza con muy poco. Una cucharada de sunchoke crudo, rallado sobre una ensalada, es suficiente al principio. La fermentación que produce la inulina puede ser intensa. En personas no adaptadas, los gases y la incomodidad son comunes. Esto suele mejorar cuando el microbioma se ajusta en 1 o 2 semanas. Cocinarlo suaviza bastante el efecto. Ásalo con piel, aceite de oliva y sal gruesa, a unos 200 grados durante 25 minutos, y pruébalo en porciones pequeñas al principio siempre. Las cebollas comparten con el ajo el contenido de FOS e inulina, pero aportan algo más: quercetina, un polifenol que actúa sobre el microbioma por una segunda vía. Los polifenoles no son fibras, pero ayudan a decidir qué especies bacterianas prosperan. Funcionan como antimicrobianos selectivos, tienden a frenar bacterias problemáticas y dejan más espacio a las beneficiosas. Las capas externas de una cebolla cruda concentran más quercetina. Y esto importa, porque muchas personas las cortan y las tiran. Esa piel fina, marrón o morada, justo debajo de la cáscara seca, puede usarse en caldos. No la desperdicies. La evidencia en intervenciones humanas indica que la cebolla, especialmente cruda o en extractos de su piel, favorece de manera selectiva el crecimiento de Bifidobacterium y Lactobacillus. Media cebolla cruda al día puede aportar una dosis prebiótica relevante de FOS. Nota práctica: la cebolla amarilla suele tener más quercetina por gramo que la blanca. La roja aporta más antocianinas, otro polifenol útil. En fibra prebiótica, las tres son bastante parecidas. Usa la que tengas disponible, y si puedes, combínala con comidas grasas para mejorar la absorción de sus compuestos vegetales activos. Los puerros son más suaves que la cebolla y que el ajo, y muchas personas con intestinos sensibles los toleran mejor. Contienen la misma base de FOS e inulina que otros alliums, pero en concentraciones más bajas. Por eso son una excelente puerta de entrada si estás empezando con alimentos prebióticos o si sufres hinchazón con facilidad. La parte verde del puerro es donde se concentra más inulina. La mayoría de recetas la desecha porque es fibrosa, pero para el microbioma eso es un error. Pícala fina y cocínala durante más tiempo en sopas o guisos. Se ablanda lo suficiente para comerla y aporta una carga prebiótica útil. En nutrición clínica, la inulina del puerro muestra el mismo apoyo selectivo a Bifidobacterium que sus parientes, pero con una dosis más amable, mientras tu microbioma aprende a procesar más fibra vegetal. Empieza aquí si el ajo crudo o el sunchoke te resultan demasiado agresivos. Los espárragos contienen entre 2 y 3 gramos de inulina por cada 100 gramos. Es mucho menos que el sunchok, pero vienen acompañados de otros compuestos útiles, como saponinas y flavonoides. Por eso funcionan como un alimento prebiótico de espectro más amplio, no como una sola herramienta. La literatura etnofarmacológica y clínica indica que el consumo de espárragos apoya el crecimiento de Lactobacillus, una bacteria importante en la producción de ácido láctico. Ese ácido ayuda a mantener el ambiente intestinal ligeramente ácido, menos favorable para varios grupos de bacterias dañinas. Es como si el microbioma regulara su propio pH. La preparación importa. Cocinar demasiado los espárragos degrada parte de la inulina. Cocerlos al vapor durante 3 o 4 minutos conserva mucho más. Hervirlos en mucha agua hace que una parte se pierda en el líquido. Si los hierves, usa esa agua como base para sopa o caldo, no la tires. El beta-glucano es la fibra prebiótica principal de la avena. Es una clase distinta de la inulina. No es una cadena de fructosa, sino un polímero largo de glucosa. Por eso alimenta parcialmente a otros microbios. Uno de los más interesantes es Akkermansia mucinifila, una especie que la investigación relaciona cada vez más con una barrera intestinal sana. Akkermansia merece atención. Vive en la capa de moco que recubre la pared intestinal, no simplemente flotando en el contenido del intestino. Se alimenta de mucinas, las moléculas que forman esa capa, y esta interacción parece estimular al propio cuerpo para producir más moco protector. Cuando Akkermansia está baja, esa capa puede adelgazarse. Una capa mucosa debilitada se asocia con mayor permeabilidad intestinal, es decir, una pared más porosa de lo normal,
capaz de permitir que fragmentos bacterianos pasen a la sangre. El beta-glucano de la avena ayuda a alimentar al microbio que mantiene esa pared. 3 gramos de beta-glucano al día es el umbral citado en estudios clínicos para observar efectos medibles sobre la microbiota. Una porción estándar de 40 gramos de avena en hojuelas aporta aproximadamente entre 2 y 2 gramos y medio. La avena cortada al acero suele aportar un poco más por gramo. La instantánea, por su procesamiento más agresivo, aporta menos. Una porción mayor, de 60 a 70 gramos, puede acercarte al objetivo. Consejo práctico: remojar la avena durante la noche antes de cocinarla aumenta algo el almidón resistente cuando el almidón se enfría. Puedes remojarla, cocinarla y comerla tibia, o dejarla en refrigeración y comerla fría al día siguiente. Ambos métodos sirven, pero la versión fría aporta más almidón resistente. Así obtienes 2 señales prebióticas en una comida: beta-glucano para la barrera y almidón resistente para el colon. La entrada más contraintuitiva de esta lista es el plátano verde. Un plátano amarillo y maduro es una fuente rápida de azúcar, con poco beneficio prebiótico. Pero ese mismo plátano, cuando aún está verde, aporta una cantidad importante de almidón resistente tipo 2, un almidón que tus enzimas digestivas no pueden romper y que llega intacto al colon para alimentar microbios, de forma parecida a la inulina. El contenido de almidón resistente cambia mucho según el grado de maduración. Las cifras publicadas van desde unos 4 gramos por cada 100 gramos en un plátano apenas verde, hasta 15 o 18 gramos en uno completamente verde. A medida que madura, ese almidón se convierte en azúcares simples y el beneficio prebiótico cae. Un plátano muy maduro puede tener menos de 1 gramo por cada 100 gramos. La transformación de verde a amarillo es, en parte, la desaparición del almidón resistente. Cómelo verde para alimentar tu microbioma. Cómelo maduro si buscas energía rápida. Mismo fruto, efecto distinto. Puedes cortar plátano verde en láminas finas y usarlo en ensaladas, o cocinarlo. Hervido es común en varias tradiciones tropicales. La cocción reduce algo el almidón resistente, pero conserva una contribución útil. La harina de plátano verde también puede añadirse a avena o panes. Observaciones preliminares sugieren que unos 15 gramos diarios pueden aumentar bacterias productoras de butirato en 4 semanas. Empieza con poca cantidad para evitar gases y molestias innecesarias al inicio. La raíz de achicoria es la razón por la que existen muchos suplementos prebióticos comerciales. La mayoría de productos vendidos como inulina o FOS proceden directamente de su extracto. Los análisis de raíz seca muestran un contenido de inulina que puede variar entre 15 y 48% del peso seco, según la variedad y la temporada de cosecha. Sigue siendo una de las concentraciones más altas entre las plantas accesibles para uso alimentario. La achicoria tostada, preparada como sustituto del café, tiene una larga tradición en Europa y en lugares donde el café era escaso o demasiado caro. El tostado degrada parte de la inulina y la transforma en cadenas más cortas de fructooligosacáridos. Estas cadenas cortas fermentan más rápido. Eso significa que una bebida de achicoria puede llegar al colon y empezar a producir ácidos grasos de cadena corta antes que la raíz cruda. Ninguna forma es superior. Trabajan en tiempos distintos. Como su concentración es alta, la dosis importa. Empieza con media cucharadita de polvo de achicoria en agua tibia o caldo. Aumenta durante 2 semanas. Tu microbioma necesita tiempo para ampliar su capacidad de fermentación sin causarte gases excesivos, dolor, presión abdominal o abandono temprano después. Las lentejas son un prebiótico de doble mecanismo. Crudas y cocidas contienen almidón resistente tipo 1, un almidón atrapado físicamente dentro de paredes celulares que las enzimas digestivas tienen dificultad para alcanzar. Cuando las lentejas cocidas se enfrían, aparece una segunda forma, almidón resistente tipo 3, creado cuando las moléculas de almidón se reorganizan durante el reposo. Además, las lentejas contienen galactooligosacáridos, o GOS, fibras que alimentan poblaciones bacterianas diferentes. Por eso son uno de los pocos alimentos simples capaces de apoyar la diversidad del microbioma por 2 vías al mismo tiempo. El enfriamiento es clave. Las lentejas calientes tienen mucho menos almidón resistente que las lentejas cocidas, enfriadas a temperatura ambiente y después refrigeradas al menos 12 horas. Ese proceso se llama retrogradación.
El almidón cocido se alinea en una estructura más compacta que tus enzimas ya no rompen fácilmente. Puedes recalentarlas suavemente y gran parte del almidón resistente se conserva. Pero si las hierves con fuerza otra vez, esa estructura se deshace. Los estudios poblacionales sugieren que comer legumbres, incluidas lentejas, 3 o 4 veces por semana, se asocia con mayor diversidad microbiana que las dietas sin legumbres. Es una de las señales dietéticas más consistentes observadas, especialmente cuando se preparan en lotes y se usan frías en ensaladas durante la semana. La semilla de lino entra en esta lista por una fibra llamada mucilaginosa, una fibra soluble, espesa y formadora de gel, que actúa de manera distinta a la inulina y al almidón resistente. Cuando toca el agua, produce una capa viscosa. Ese gel avanza lentamente por el intestino, prolonga el tiempo de fermentación y cambia el ambiente físico donde trabajan las bacterias. Los ensayos clínicos indican que el consumo de lino favorece el crecimiento de una gama más amplia de bacterias productoras de butirato que la inulina sola. Esto sugiere que su mecanismo gelificante alimenta especies que otras fibras no alcanzan. Además, el lino contiene lignanos, polifenoles, con un posible efecto modulador adicional sobre la composición del microbioma. Pero hay un detalle importante. Las semillas enteras suelen atravesar el sistema digestivo casi intactas. Para obtener beneficio prebiótico, necesitas molerlas. Usa un molinillo de café y déjalas en textura media, no como pasta. Guarda el lino molido en un recipiente hermético dentro del congelador, porque sus aceites se oxidan rápido. 1 o 2 cucharadas al día en avena o batidos funcionan bien, para empezar sin exagerar la dosis. Has estado arrancando estas hojas de tu jardín durante años. Tal vez deberías parar. Las hojas de diente de león contienen inulina y FOS en la raíz y también en parte de la hoja, pero su valor no termina en la fibra. Son verduras amargas, y ese amargor importa para la salud digestiva por una vía separada. Los compuestos amargos activan receptores llamados TAS2R, presentes no solo en la lengua, sino también a lo largo del tracto digestivo. Cuando se estimulan, pueden aumentar la producción de bilis y favorecer la motilidad gástrica. En términos simples, le dicen al intestino que se mueva y procese mejor. También parecen influir directamente en ciertas poblaciones microbianas, aunque los mecanismos exactos todavía se investigan. La raíz del diente de león concentra más fibra prebiótica que la hoja, pero la hoja aporta amargor, F o S moderado y una acción doble muy interesante. La evidencia específica en humanos sobre su mecanismo prebiótico aún es limitada. Lo que sí está bien establecido es su contenido de inulina y la activación de esos receptores amargos. Puedes añadir hojas crudas a ensaladas. Como son intensas, combínalas con limón y aceite de oliva. También puedes saltearlas brevemente con ajo. El FOS del ajo y el del diente de león trabajan sobre poblaciones similares de Bifidobacterium y convierten una guarnición amarga en una herramienta digestiva diaria muy sencilla. La papa fría es uno de los alimentos con almidón resistente mejor documentados. La ciencia es sencilla. Una papa recién hervida y todavía caliente tiene aproximadamente entre 1 y 2 gramos de almidón resistente por cada 100 gramos. Enfría esa misma papa durante la noche en el refrigerador y el contenido puede subir a unos 8 a 12 gramos por cada 100 gramos. Es el mismo alimento, pero con un impacto muy distinto sobre tu microbioma solo por la temperatura al comerlo. El mecanismo se llama retrogradación, el mismo proceso que vimos con las lentejas. Cuando el almidón cocido de la papa se enfría lentamente, sus moléculas se reorganizan en una estructura cristalina que la amilasa digestiva no puede romper. Ese almidón resistente tipo 3 llega intacto al colon. La investigación sugiere que alimenta de forma selectiva bacterias productoras de butirato, especialmente Faecalibacterium prausnitzii, una especie muy estudiada por su relación con la función de la barrera intestinal. Puedes recalentarla suavemente por debajo de 60 grados, solo templarla, y conservar gran parte del almidón retrogradado. La ensalada de papa fría o a temperatura ambiente es ideal. Freírla o hervirla de nuevo destruye esa estructura y reduce el beneficio. Trátala como un prebiótico, no como sobra. Las manzanas contienen 2 compuestos prebióticos que vale la pena nombrar. El primero es la pectina, una fibra soluble presente en la pulpa y sobre todo en la piel. Al fermentarse en el colon,
Ayuda a producir ácidos grasos de cadena corta y favorece bacterias como Bifidobacterium y Lactobacillus. El segundo son los polifenoles, concentrados en la piel y las semillas, especialmente catequinas y quercetina. Actúan por la misma vía antimicrobiana selectiva que vimos en la cebolla. La piel no es un detalle decorativo. Contiene entre 2 y 4 veces más polifenoles que la pulpa. Pelar una manzana para alguien que tolera la piel elimina gran parte de los compuestos activos para el microbioma. Si la piel resulta difícil de digerir, cocinarla al vapor unos minutos puede suavizarla sin destruir por completo sus polifenoles. Los estudios sugieren que comer manzanas regularmente con piel puede cambiar la composición de la microbiota en unas 2 semanas, aumentando bacterias fermentadoras y reduciendo especies asociadas con inflamación. Ese efecto parece ir más allá de la fibra total consumida diaria. Los ramps silvestres son el alimento más estacional de esta lista. Suelen estar disponibles solo durante 4 a 6 semanas a comienzos de la primavera, en bosques templados de Norteamérica y algunas zonas húmedas del noroeste. Pertenecen a la familia de los alliums, como el ajo y la cebolla, y contienen el mismo perfil general de FOS e inulina. Lo que los diferencia es la intensidad del sabor. Son potentes, casi agresivos, con un aroma entre ajo y cebolla. Una pequeña cantidad puede perfumar todo un plato. Desde el punto de vista prebiótico, el bulbo concentra más FOS. La hoja también sirve y es sabrosa, pero aporta menos fibra por gramo. Los bulbos fermentados en salmuera forman parte de tradiciones alimentarias de los Apalaches y de pueblos indígenas. Ese proceso no destruye el FOS, porque es estable en medio ácido. Así obtienes fibra prebiótica para tus bacterias y, además, pequeñas cantidades de bacterias lácticas en la salmuera. Si los recolectas, identifica la planta con extremo cuidado. Existen parecidos tóxicos, como lirio de los valles y falso eléboro. El ramp verdadero huele claramente a ajo al aplastar la hoja. Si no hay olor a ajo, déjalo donde está. Esa regla sencilla puede evitar un error serio y protege una comida valiosa de primavera silvestre. La cebada cierra esta lista por una razón. Contiene la mayor concentración de beta-glucano entre los granos comunes. Los análisis de cebada descascarada suelen mostrar entre 4 y 7% de beta-glucano en peso seco, y algunas variedades alcanzan valores superiores, por encima de lo que ofrece la avena. Además, aporta una cantidad importante de almidón resistente, así que funciona como prebiótico de doble mecanismo. Su beta-glucano apoya el mismo tipo de efecto relacionado con Akkermansia que vimos en la avena, mientras que los metaanálisis de intervenciones con cebada indican reducciones consistentes en varios marcadores de inflamación intestinal cuando se consumen entre 3 y 6 gramos diarios de beta-glucano. La cebada perlada aporta menos beta-glucano que la cebada entera o descascarada, porque al pulirla se retira parte del salvado externo, justo donde se concentra esta fibra. Si puedes conseguir cebada Holt o pot barley, úsala. Tarda más en cocinarse, pero vale la pena. Sopa de cebada, gachas o ensalada fría, todas sirven. Si la cocinas y la enfrías durante la noche, también genera almidón resistente adicional. Una ensalada fría de cebada con verduras asadas, limón y aceite de oliva es una comida prebiótica muy potente para preparar en lote toda la semana fácilmente. Antes de juntar todo esto en una rutina, hay una advertencia importante sobre el ritmo. Si hoy comes poca fibra y la próxima semana añades 5 de estos alimentos a la vez, probablemente terminarás con gases, presión abdominal y mucha incomodidad. No significa que los alimentos sean malos. Significa que tu microbioma todavía no tiene suficientes bacterias capaces de fermentar grandes cantidades de inulina, FOS y almidón resistente. Primero tienes que cultivar esa población. Añade un alimento prebiótico nuevo por semana, no 5. Empieza por las opciones más suaves: puerros, avena, manzana con piel y lentejas. Mantén cada cambio durante al menos 1 o 2 semanas antes de subir la dosis. Después puedes incorporar los prebióticos más intensos, como sunchoke, raíz de achicoria o ajo crudo. Esto no es miedo, es estrategia. Muchas personas abandonan una dieta más rica en fibra porque intentan cambiar demasiado rápido y confunden la adaptación con intolerancia. Tu intestino necesita tiempo para ampliar su capacidad de fermentación. La literatura sobre microbioma es alentadora en cuanto al tiempo. Cambios medibles en la comunidad microbiana pueden detectarse en unos 14 días de alimentación constante.
A las 6 semanas, la composición del microbioma refleja mucho más tu patrón dietético actual de lo que la mayoría imagina. No estás atrapado. El microbioma responde. Una última idea. Diversidad. La investigación sugiere que comer 30 o más alimentos vegetales diferentes por semana, incluyendo verduras, frutas, legumbres, granos, frutos secos, semillas y hierbas, se asocia con mayor diversidad microbiana que comer menos de 10. Esto no significa 30 platos grandes. Una cucharada de lino, unas hierbas frescas, una porción de lentejas, una manzana, un poco de cebolla, un trozo de pan de centeno. Cada planta distinta cuenta. Lleva una cuenta flexible. Vale la pena hacerlo. Los 15 alimentos de esta lista son una base, no un límite. Piensa en ellos como las estructuras principales sobre las que construyes el resto de tu diversidad semanal. Ajo y cebolla en muchas comidas. Avena o cebada en varios desayunos. Lentejas 2 o 3 veces por semana. Una ensalada de papa fría el fin de semana. Una manzana con piel por la tarde. Tal vez un poco de lino molido en el batido o puerro en una sopa sencilla. No son gestos dramáticos. Tampoco necesitas comprar productos raros ni seguir un plan perfecto. Lo importante es repetir señales todos los días, con alimentos normales, baratos y preparados de forma inteligente, sin forzar al cuerpo. No son gestos dramáticos, son pequeños estímulos repetidos, entradas constantes que se acumulan durante semanas y meses, hasta convertir tu intestino en un terreno más fuerte, más diverso y mejor alimentado. Durante 2 décadas, vi a muchas personas buscar alivio cuando el problema ya se había instalado. El intestino es uno de los pocos sistemas del cuerpo donde la evidencia apoya un enfoque preventivo desde la alimentación. No como reemplazo de la atención médica, sino como una base real que puede reducir la frecuencia y la intensidad de muchos problemas que después obligan a buscar ayuda. Estos alimentos no son un tratamiento, son mantenimiento. Son la diferencia entre un jardín bien cuidado y uno abandonado a la erosión. Si este tipo de investigación te resulta útil, suscríbete. Aquí profundizamos en cómo plantas concretas interactúan con sistemas biológicos concretos. Ahora quiero preguntarte algo específico. La investigación sobre almidón resistente me parece fascinante porque demuestra que un mismo alimento, preparado de otra manera, puede volverse biológicamente distinto para tus bacterias intestinales. Una lenteja caliente y una lenteja fría no son realmente el mismo alimento para tu microbioma. Cuéntame en los comentarios si esto cambia la forma en que piensas sobre preparar comida anticipada y aprovechar las sobras. Los leo a todos.